Hola, ¿qué tal? Feliz día del Señor. La paz esté con todos ustedes. Yo soy Rodolfo y esto es ¿Tú qué crees? De Laico a Laico, un espacio de evangelización que comparto con ustedes y que dedico especialmente a mis nietos para el futuro. Estamos viendo el primer versículo, las primeras 5 palabras de la creación. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Y esto que significa, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces ya tenemos claro las 3 primeras palabras. Que hay un origen, que hay un principio, que hay una creación que surge de la nada y que el autor de esa creación es Dios, y ya vimos también algunos de sus atributos. Bueno, ¿cuál es la cuarta palabra? En el principio creó Dios los cielos. Vamos a entender esta palabra que en hebreo es hashamayim. Y bueno, el primer versículo divide a esa creación en dos, que tiene que ver con el cielo, que es la que nos ocupa el día de hoy. ¿Qué significa? Bueno, habrá que explicarlo porque puede ser que ahora, a 2000 años y con la poca preparación que suele tener el hombre de fe promedio, ya incluso voy a incluir no solo católicos sino protestantes. Entonces, con el poco conocimiento que puede tener un hombre de fe en estos tiempos, se puede confundir el cielo con el mundo espiritual, pero no se refiere al mundo espiritual en esta creación. El mundo espiritual ya existía, por supuesto. Entonces, ¿a qué se refiere? Bueno, ya tendremos un tema en donde vamos a explicar qué podemos saber, entender del mundo espiritual, de acuerdo incluso a las propias enseñanzas de Cristo. No vamos a inventar nada de lo que no podemos nosotros ver, porque es el mundo invisible, el mundo espiritual, que repito, sabemos que existe porque Cristo lo dijo. Sencillo. Ya veremos lo que es el cielo, lo que es el infierno, y nos quitaremos las ideas del infierno de Dante Alighieri, de la Divina Comedia, en fin, etc. Bueno, de hecho, en los tiempos de Jesús, recuerden ustedes, los fariseos sí creían en la resurrección. Los saduceos, que eran los sacerdotes, no creían en la resurrección. Y vamos a ver cuando estemos en este tema incluso, bueno, cuál es el concepto que tienen nuestros hermanos judíos hoy con respecto de la muerte, con respecto del alma. Veremos también el tema del alma, que es muy interesante. Bueno, volvamos a hashamayim. ¿A qué cielo se refiere entonces en este primer versículo? Bueno, a partir del propio lenguaje hebreo está claro que se refiere al cielo, pero como todo el universo, hacia arriba, el cielo. Debemos entender que el lenguaje del hombre no solo ha ido evolucionando, sino se ha ido expandiendo con muchas más palabras, con mucho más vocabulario, de acuerdo a la evolución, no solo del pensamiento, sino también de la evolución tecnológica. Pero tenemos que comprender la Biblia, insisto yo, y vamos a tener un tema al respecto. Debemos comprender la Biblia no con mentalidad del siglo XXI, sino que tenemos que ir al tiempo y al contexto en que se están dando las diferentes escenas que vamos a ver en toda la Biblia. Bueno, es muy importante comprender algo antes de ir al día primero de la creación. Después de hashamayim y de haaretz, vamos a ir ya día por día al tema de la creación. Quiero también dejar claro algo, porque incluso ha sido uno de los problemas de la Iglesia a lo largo de la historia. El primer concilio que se da después de la muerte y resurrección de Cristo tiene que ver mucho con... Se pensaba si a los nuevos cristianos, si a los nuevos creyentes que no eran judíos, había que judaizarlos y luego cristianizarlos.
De eso trató el primer concilio. Oye, ¿qué hacemos? Primero los circuncidamos y luego ya los hacemos cristianos. De eso trató el primer concilio. ¿Cuál fue la resolución de ese concilio? Bueno, queda claro a través de los obispos, que en aquel entonces eran los apóstoles, y queda claro entonces, de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, de acuerdo, y quede claro, a esa influencia del Espíritu Santo que estaba cuidando la doctrina de aquellos apóstoles. ¿Cuál fue la resolución de ese primer concilio? Bueno, la circuncisión ya no es necesaria. ¿Por qué? Dios estableció la circuncisión, pero Cristo la reforma a partir del bautizo. Entonces el bautismo es lo que va a sustituir a la circuncisión. Bueno, entonces quiero dejar claro algo. Yo menciono muchas veces textos en hebreo, hago citas en hebreo. No es mi, de veras quiero que quede bien claro. Yo no quiero judaizar el cristianismo, pero es evidente y tenemos que entenderlo que las raíces del cristianismo son judías y Cristo estableció su doctrina a partir y teniendo raíces judías muy profundas. No pretendo judaizar en lo absoluto, pero hago las citas, por ejemplo en estos casos, para que podamos entender realmente lo que significa en este siglo XX cada palabra, cada concepto que estaremos viendo. De ahí entonces la necesidad de dejar claro que no hay ningún problema en el lenguaje y que no hay problema alguno en la interpretación y que yo me esfuerzo realmente para no cometer ningún error que vaya en contra de la doctrina católica. Yo acepto por completo y absolutamente la doctrina y el catecismo de la Iglesia Católica. Un catecismo y una fe que no tiene error. El que erra es el ser humano, el que yerra es el ser humano. Debemos de dejar claro todo esto. Ahora, regresando a nuestro tema. En este primer versículo que estamos viendo, se refiere pues que aquel Dios creó todo el universo. Y esto es importante dejarlo claro en este primer versículo. Cuando dice creó los cielos, se refiere a creó a todo el universo. Todo el universo, y vamos a tratar de explicarlo en este momento. Cierto, incluso la estrella más reciente que pueda haber surgido, bueno, es producto de aquel mismo instante en que Dios ha creado el universo y es consecuencia únicamente de la continuación de esa evolución no azarosa sino justificada que da orden al universo. Nosotros podemos decir, para que me entiendan, Dios crea a nuestros primeros padres, conocidos como Adán y Eva. Perfecto. Hay un inicio en esa creación. Nosotros somos creados por Dios. La vida solo pertenece a Dios. Así está perfectamente establecido en la Biblia. Pero somos consecuencia de aquel origen creativo de Dios en nuestros primeros padres. Bueno, pues es igual en el universo. Así que todo lo que existe es consecuencia de que en aquel momento Dios creó todo el universo. Y al decir cómo puede crear todo el universo si 13.700 millones de años después nazco yo. Bueno, entendamos algo. Insisto, todo ha sido un proceso. Los ingredientes para que yo esté aquí y para que la estrella que recién se formase exista, bueno, es consecuencia de los ingredientes que Dios pone en el inicio de la creación, en el comienzo establecido ya incluso por la ciencia y que hemos hablado y que hemos tratado de hacer entender que es probado. Tampoco quiero, y que se entienda, no estoy intentando
de ningún modo que se pretenda probar la fe con la ciencia en lo absoluto. En lo absoluto. Así que bueno, vamos a continuar. El universo, ese universo, pues, para seguir entendiendo esto que digo, tiene una línea natural. Aquel átomo primigenio resulta que está concentrado con alta temperatura, un gas muy concentrado, temperaturas inimaginables, con una energía, una inestabilidad inimaginable. Bueno, comienza entonces el origen del universo con el Big Bang. ¿Qué pasa con el Big Bang? Bueno, inmediatamente empezó a enfriarse ese universo. Está más o menos ya establecido todo el proceso de a poco a partir de ese átomo primigenio, ¿no? Bueno, entonces se enfría y empiezan a surgir con el tiempo los antiprotones, los protones, los fotones. Es un orden natural. Seguido viene la época que se llama la época del Planck. Esta época del Planck, con temperaturas todavía muy elevadas, sin embargo, comienza a dar paso a lo que después se va a llamar la sopa. Incluso se estima que en esa época del Planck todavía las 4 fuerzas del universo estaban de algún modo amalgamadas. Ya en el periodo que se llama la sopa, bueno, ese universo ya está más frío, por supuesto, pero aún así se estima que se enfría a 10.000 grados Kelvin. Y el plasma, por aquellas temperaturas que hay, no puede haber materia, pero el plasma ya tiene cargas eléctricas. Después va a venir lo que se llama como el segundo Bang. El segundo Bang, que es un impulso a aquella expansión que aún continúa. Es un impulso y da entonces también cabida a la variogénesis. Insisto, parte del orden. Todos estos, además, hay muchos procesos intermedios entre cada etapa. Pero bueno, voy a tratar nada más de hacer una línea sencilla. Surgen después de ese segundo Bang los primeros núcleos atómicos, surgen los primeros átomos, y ya, por ejemplo, para el año 380.000, inmediato a ese Big Bang, ya se expanden los fotones. Se condensa la materia, empieza a poder formarse, ya se enfrió lo suficiente para empezar a formarse la materia. Bueno, empiezan a formarse las estrellas, empiezan a formarse las galaxias. Es un proceso que va a llevar a un punto en aquel universo a establecer y soportar la vida en este planeta. En este planeta. No puedo hablar yo de suposiciones de que si hay o no vida en otros planetas. Si la hay, qué bueno, siempre tengo la puerta abierta de que pudiese haber la posibilidad de otros seres. Lo que también tengo claro es que está muy difícil que nos hayan visitado. Te invito a ver el video que grabé en donde explico por qué, si es que existen los extraterrestres, si es que existen, ¿por qué dudo mucho que pudiesen habernos siquiera visitado? Y si existen, lo he dicho, bueno, se rigen por las mismas leyes y fuerzas de la naturaleza, no están ajenos a los ciclos de la vida y además fueron creados por Dios. Pero bueno, Dios no se equivocó en la creación. Eso es lo que tenemos que dejar claro. No ha dejado de evolucionar, insisto, con razonamiento, como un propósito, como un plan, no como una explosión azarosa que ¡pum!, alcanzó todo esto. Es impensable siquiera suponerlo. Dios no se equivocó. O sea, Dios no hace el universo para quitarse lo aburrido. Dios no hace el universo, escuchaba alguna vez, para ver cómo se pelean unos animales en la selva.
que además sabemos no era el propósito y no era la forma en cómo comenzó todo. Pero Dios no quería desaburrirse. Todo el universo es creado pues en Hasamayín, en el primer versículo. Y claro que ese universo se ha corrompido por el pecado, no lo podemos negar. Por el pecado del hombre se ha maldecido la tierra, y lo tenemos en Génesis 3:17, que dice: maldito sea el suelo por tu causa. Y la maldición del suelo, de la tierra, conlleva también la maldición de todo el universo, porque no puede separarse la tierra del universo, es parte de. Pero Dios está dirigiéndose al hombre pecador y su hábitat. Pero insisto, esa tierra no puede deslindarse del orden en el universo. Y cambió todo. Y cambió todo. Lo que afectó a la tierra afectó al universo. Lo que era para la eternidad creado por Dios se enfrenta a la muerte. La materia, la vida en el planeta, todo por la corrupción del pecado. Hoy sabemos que ese universo es un mapa, que ese universo es una línea del tiempo. El cielo es la ventana para descubrirlo. ¿Y su sentido? Podrías preguntarte. ¿Para qué, por ejemplo, existen soles que son miles y miles de veces más grandes que el sol nuestro? ¿Para qué? En el pecado hemos perdido mucho el derecho de conocer y entender estos misterios. No podemos hoy entender, podemos acercarnos, pero ya no estamos en esa línea del tiempo. Ya estamos lejanos de poder comprender cuál es el propósito real del universo por la corrupción del pecado. Ya no. Habrá quien dice, bueno, ¿y el universo por qué tan grande? Y hay realmente quien dice, es que todo esto, si Dios existe, es una mala broma, un universo tan grande y tan bello y tan lejos de nosotros. Pero insisto, es que el propósito del universo ya en este momento podemos entender que le da propósito a la vida, que sostiene la vida, que soporta la vida. Sí, ya lo podemos entender. Pero su propósito en aquel entonces del tiempo de este primer versículo, incluso de los primeros días de la creación hasta el pecado del hombre en el capítulo 3, estamos hablando de un tiempo que no tenemos idea cómo pudo haber sido, ni en la naturaleza, ni el comportamente, ni cómo se comportaban y cómo convivían, vamos a decir, las leyes de la física y las fuerzas del universo, las cuatro grandes fuerzas. Estamos ya lejos de poder comprenderlo. Ahora podemos estudiarlas desde nuestra línea del tiempo que está marcada por el pecado. ¿Que el universo pudo haber sido más chico? Bueno, sí, también pudo haber sido más grande. Pero bueno, además, ¿quién le quiere corregir la plana a Dios? ¿Quién le quiere corregir la plana a Dios? Suponer que Dios se equivocó o ha pasado por alto muchas cosas, pues es una blasfemia. Porque este Hasamayín, este universo creado, tiene un fin que sí conocemos, sin embargo, que es saber que el universo es creado para el hombre y para soportar la vida, y que Dios ha sido el gran creador. Y Einstein entendía la incapacidad de la ciencia para poder comprender la magnitud de todo esto, porque él mismo percibía una razón inteligente. Quizá era renuente a aceptar la religión. No terminamos de saber si creía o no creía en Dios. No terminamos de saber si era agnóstico, etc. Pero sí podemos
conocer por él mismo que en algún sentido él entendía que había un orden y una razón inteligente en el universo. No sé si para él eso significaba en algún sentido Dios. Porque, mira, lo comenté creo en el video pasado, es que una variación ínfima de alguna de las 4 grandes fuerzas de la naturaleza, una pequeña variación, habría convertido un caos todo el universo y no habría vida. Una ínfima variación, ya sea en la fuerza electromagnética, en la fuerza gravitatoria, en la fuerza nuclear débil o fuerte, habría convertido esto en un caos. Y grandes filósofos se preguntan, bueno, ¿por qué no hay un caos? ¿Por qué hay un orden? Pues son las preguntas que no tienen respuesta. O que quien te puede dar esas respuestas es la fe. Y que las puedes o no aceptar de acuerdo a que creas que existe Dios o no. Pero el hombre da sentido al universo. Solo el ser humano sabe que existe un universo. Solamente él. Así que mira, no quiero profundizar mucho más en esta palabra de la creación del universo, porque vamos a ver muchos detalles en el proceso de los días de la creación. Vamos a ir dando mayores detalles. Por ahora solo quiero dejar claro algo que es muy importante. En esta cuarta palabra, Dios crea todo, y es lo que he tratado de explicarte. Todo. Todo lo que ahora nace es consecuencia ¿de qué? Es consecuencia de la creación de Dios en el primer día. Todo ha sido creado en el primer día. Y si el universo es grande, el hombre es más grande que el universo porque por el hombre tiene sentido el universo. No somos nada o una mota minúscula en el universo como nos quieren hacer creer. No somos un accidente. Porque piensa, bueno, ¿y por qué no hubo solo materia? Porque no tendría sentido entonces la existencia de rocas en un lugar vacío. Hay un sentido para esto y el hombre es el que le da sentido. Y la ceguera del ateo es parecida a la perversión en muchos casos. Mira, por ejemplo, Platón escribió: quien conoce el bien dará razón de lo bueno y de lo malo. En cambio, quien hace el mal no puede dar razón ni de lo bueno ni de lo malo. No puede. Solo aquel que intenta y hace el bien puede dar razón, puede ver la diferencia entre lo bueno y lo malo. Para quien no cree en Dios, todo es materia. Fíjate nada más. Esas son las bases finales. No importa lo que te digan, lo que te quieran explicar. Todo está sentado en que para el ateo, el que no cree en Dios, todo es materia. La vida un accidente de un universo que se formó y ha surgido de la nada. Yo lo que te estoy dando en este momento son las bases para que puedas entender el sentido de todo. Que existe un Dios, que hay un principio, que hay un origen, que ha surgido ciertamente de la nada, pero no por la nada, sino por Dios. Ya hemos explicado o tratado de explicar qué significa en realidad nada para quién. Así que no hay pretextos para negarse a abrir la puerta de la fe. Y al final, por más que se busque, no podremos llegar, ni los hombres de fe, ni la ciencia, a un punto más allá del origen del universo. No sabremos jamás en sí qué es en sí la vida.
podemos saber cómo funciona y entenderla, pero ¿qué es la vida? ¿Qué se va que deja al cuerpo inerte? Al cuerpo que comenzará la descomposición. Sabemos que hay un alma. La filosofía así lo ha creído desde los grandes filósofos. Hay un alma. Y Sócrates enseñaba, para terminar, que la verdad se identifica con el bien y que por tanto, quien conoce la verdad solo puede practicar el bien. Ya Aristóteles decía que la acción buena conduce al logro del bien en el hombre, y si no alcanza esa acción buena que lo lleve al logro de ese bien, de esas acciones buenas, pues está condenado a perderse en las tierras de la maldad. Bueno, terminamos con esto. En un momento más estaremos grabando la última palabra del primer versículo, Haaretz. Por lo pronto, pásala bien. Feliz domingo. Esto es Tú que crees de Laico a Laico, un espacio que comparto con ustedes y que dedico especialmente a mis nietos. Bendiciones y la paz quede contigo.